Prepárate para una historia que ha sido ocultada, archivada, silenciada y enterrada bajo miles de informes oficiales, porque lo que estás a punto de escuchar no debería haber llegado a oídos de nadie. Este es el misterio más perturbador de la historia ferroviaria, la desaparición absoluta del tren 117 a una máquina colosal que entró en un túnel y nunca salió. No hubo choke, no hubo explosión, no hubo solo un vacío imposible. A partir de este momento, tú formarás parte de esta investigación prohibida. Respira y no parpadees. El 3 de marzo de 2018, el tren 117 partió desde la estación central de Montélico a las 11:03 p.m., bajo una niebla que nadie había pronosticado. No era una neblina normal, era espesa, densa, pesada, un manto viscoso que parecía arrastrarse por el suelo como si tuviera vida propia. Los pasajeros que subieron al tren recuerdan que el aire estaba demasiado frío para esa hora. Algunos se abrazaban los brazos intentando entrar en calor, otros miraban la vía y decían que algo se movía entre la niebla. Dentro del tren, todo parecía normal, aparentemente. Marcos, un profesor universitario que viajaba solo, recuerda un detalle crucial. Cuando puse la mano sobre el asiento, sentí una vibración distinta, como si el tren estuviera inquieto, como si estuviese esperando algo. La tripulación revisó puertas, compartimientos, luces, todo funcionaba perfectamente. Pero un pasajero notó que, al cerrar una ventana, el vidrio dejó una marca de vapor que no provenía de su respiración. Eso no lo hice yo, dijo, con la voz quebrada. Nadie le creyó. El tren 117 activó sus motores y avanzó hacia las vías. Ese sería el último movimiento normal que realizaría. La primera parte del trayecto ocurrió sin anomalías aparentes, pero cuando el tren se acercó al túnel de Rovinar, las señales de radio comenzaron a distorsionarse. Gritos de estática irregular, ruido, luego silencio absoluto. El túnel de Rovinor tenía una longitud exacta de 8 kilómetros. Los trenes lo cruzaban en 4 minutos y 32 segundos. El tren 117 entró a las 11:27 a 14 p.m. Eso quedó registrado, pero nunca salió del otro lado. Las cámaras de seguridad lo muestran entrando. Luces fuertes, ruedas firmes, un movimiento sólido. Luego, justo un instante antes de que la oscuridad lo cubriera, un destello azul sale de la parte inferior del vagón número 3. Nadie ha logrado explicar qué era. Los analistas afirmaron que era una interferencia lumínica, pero los expertos en video confirmaron lo contrario. El destello no provenía de la cámara, sino del tren mismo. En la sala de control, el operador principal registró el tiempo de salida. Esperó 5 minutos. Nada. 10 minutos. Nada. 20 minutos. Nada. A los 22 minutos llamó al técnico de comunicaciones. El tren aún no ha salido. Eso es imposible, respondió el técnico. ¿Perdiste el registro? No, en el tren nunca salió. Una frase que congeló toda la estación. A las 12:01 AM se envió el primer equipo al túnel. Estaba compuesto por 6 rescatistas experimentados, 2 ingenieros ferroviarios y un inspector especial. Entraron al túnel a pie, equipados con cascos, lámparas y detectores de movimiento. Pero apenas cruzaron los primeros metros, sintieron algo anormal en el aire. Dentro del túnel era más frío que en cualquier refrigerador industrial. Uno de los ingenieros vio su aliento transformarse en vapor al instante. Esto no tiene sentido, dijo, mirando su termómetro. Aquí dentro hay 3 grados bajo cero. El túnel no tenía ventilación ni fuentes de enfriamiento. Era físicamente imposible. Siguieron avanzando a los 300 metros. Una de las detectores captó un ruido débil en taca. Era rítmico, como un golpe metálico suave. El inspector levantó una mano para detener al equipo. ¿Escuchan eso? Todos hicieron silencio. Los golpes provenían del interior del túnel, pero no desde adelante, sino desde las paredes, como si algo o alguien estuviera atrapado dentro de la roca sólida. La rescatista Julia acercó el oído, en su rostro empalideció. Eso no es metal, son pasos.
pasos al otro lado de la pared. El equipo avanzó hasta la mitad del túnel. Allí encontraron algo peor, a un tramo donde el túnel estaba demasiado limpio, sin polvo, sin humedad, sin marcas de tren, como si algo hubiera borrado cualquier evidencia de paso. El inspector murmuró: aquí, el tren nunca estuvo, mientras el equipo investigaba en campo. Los analistas de la sala de control revisaban las cámaras externas cuadro por cuadro. A las 2:17 a.m., el analista Gustavo encontró un video extraño, un archivo que no debería estar ahí. Era un clip de 4 segundos, etoquetado como entrada un Sechi Azulan. Nadie sabía quién lo había colocado en el video. Se veía el tren entrando al túnel y de pronto una luz azul vibrante surgía debajo del vagón 3. El metal parecía deformarse, como si estuviera derritiéndose. En silencio luego, la imagen se distorsionaba y el archivo se borraba solo. El sistema mostró un mensaje en archivo: corrompido, eliminación automática. Los técnicos trataron de restaurarlo en 3 computadoras se congelaron. En una de ellas dejó de encender. Gustavo logró rescatar un solo fotograma antes de que el archivo se destruyera. El tren, al borde de la entrada del túnel con los vagones doblándose, como si estuvieran siendo absorbidos por una fuerza invisible. Gustavo lo imprimió y lo llevó al director ferroviario. Explíqueme esto, dijo. El director miró la imagen por unos segundos. Su piel se puso pálida, luego rompió la hoja en pedazos. Olvídalo, no vuelvas a mencionarlo. 3 vigilantes aseguraron haber visto algo más esa noche. El primero, Raúl, dijo: cuando el tren entró, el aire se dobló. No sé cómo explicarlo. Fue como si la realidad temblara. El segundo, Esteban, afirmó que vio sombras entre los vagones, sombras humanas, pero demasiado altas para ser personas. El tercero, Clara, la supervisora de turno, renunció al día siguiente. Antis de Hers dijo algo que quedó registrado en audio. Escuchen esto. Lo que entró al túnel no era simplemente un tren. Era algo más, algo que no quería ser visto. 3 días después, Clara desapareció. Su departamento quedó vacío. Su teléfono apagado. La policía abrió una investigación. La cerró una semana después. Motivo: desaparición voluntaria. Pero hubo un detalle que no mencionaron. En la pared de su habitación había un dibujo hecho a mano: el tren 117 entrándose en un túnel que se torcía como una boca gigante. Abajo, ella escribió: no estamos solos. A las 6:40 a.m., mientras las autoridades buscaban posibles explicaciones, el equipo satelital detectó algo aterrador. El sistema registró el túnel en tiempo real, pero durante exactamente 43 segundos, el túnel no existió. El mapa mostraba la montaña, Lost Ark, las carreteras, todo estaba allí, excepto el túnel. Era como si hubiera sido borrado de la realidad. El supervisor satelital gritó: esto es un error del sistema. Pero el técnico respondió: no is an error. El satélite está mostrando exactamente lo que ve. Durante esos 43 segundos, el espacio donde debía estar el túnel aparecía completamente negro, sin textura, sin forma, como un vacío absoluto, a una ausencia total de materia. Cuando los 43 segundos terminaron, el túnel reapareció de golpe, como si hubiese surgido desde la nada. Ningún ingeniero pudo explicarlo. Por la tarde, uno de ellos filtró la imagen en un foro anónimo con el nombre: el agujero de Montélico. Horas después, ese ingeniero desapareció. Nunca volvió a su trabajo. Nunca volvió a su casa. Nunca volvió a responder mensajes. Su última búsqueda en el ordenador fue: ¿qué se lleva un túnel cuando se lleva un tren? A las 9 p.m. del siguiente día, mientras el pánico crecía, los operadores ferroviarios comenzaron a recibir señales extrañas, interferencias en la banda de comunicación, ruido blanco distorsionado, susurros en idiomas desconocidos. Pero luego ocurrió algo peor: una voz humana, débil, dubitativa, temblorosa. El operador principal se levantó de golpe.
Silencio, estoy recibiendo algo. La señal subió de intensidad. Aquí, maquinista, 117. Ayuda en el operador. Se quedó petrificado. Era la voz del maquinista desaparecido. ¿Dónde están?, preguntó, intentando no temblar. La respuesta llegó en fragmentos, atrapados. El túnel no termina. El tiempo no avanza en la transmisión. Emitió un sonido agudo, como un chillido metálico. No estamos solos. Algo nos sigue. No tiene forma. No Tino, pero nos ven. Luego la señal se cortó abruptamente, un golpe, después un grito desgarrador y silencio puro. Los ingenieros rastrearon el origen. El sistema arrojó la coordenada dentro del túnel, en un punto donde ya habían buscado. Un punto completamente vacío, como si la voz hubiera venido de otra capa de la misma realidad. La madrugada del 12 de abril, exactamente 34 días después, sucedió lo imposible. Los radares detectaron un objeto moviéndose lentamente sobre las vías. Su forma era alargada, metálica, grande, demasiado, similar a un tren, pero sin número, sin registro, sin luces, sin conductor. El guardia nocturno salió con su linterna a medida que la luz iluminaba la estructura. Su expresión cambió del miedo a la absoluta incredulidad. Lo que tenía ante sus ojos no era un tren físico, era su sombra, una silueta tridimensional hecha de oscuridad condensada en una forma transparente, como humo sólido. El guardia retrocedió mientras llamaba por radio. Tengo algo frente a mí, no es real, no es nada. La silueta del tren avanzó unos metros más y comenzó a desvanecerse lentamente, como si se diluyera en el aire. Las cámaras de seguridad no captaron nada, pero 3 vigilantes firmaron la misma declaración. Eso no era un fantasma, era el tren 117 intentando volver, pero ya no pertenecía completamente a nuestro mundo. 3 días después del avistamiento, la estación recibió un paquete sin remitente dentro. Había un dispositivo portátil de radio analógica, muy antigua. La etiqueta decía: reproducir solo en frecuencia 7.17. Los técnicos ajustaron la radio hasta esa frecuencia. Al principio solo se escuchaba ruido blanco, pero a los 12 segundos la estática se transformó en voces. Era la tripulación del tren 117. Estamos atrapados. El túnel se estira. No sentimos el paso del tiempo. No estamos vivos, pero tampoco estamos muertos. Las voces aparecían una por una, todas superpuestas, desesperadas, confundidas, rotas. Luego se escuchó algo del fondo, en un ruido lento, pesado, como pasos gigantes acercándose por un pasillo infinito. Las voces se llenaron de pánico. Está aquí otra vez. No prende luz, no respira, no corre, no tiene forma después de eso. La grabación emitió un sonido que nadie pudo identificar, un rugido grave que no parecía animal, ni mecánico, ni humano, un sonido que parecía venir de un lugar sin aire. La radio se quemó por dentro, literalmente, como si algo la hubiese sobrecalentado desde otra frecuencia. Nunca volvió a encender. La caja fue enviada al laboratorio de investigación 2 días después. El edificio sufrió un apagón total durante 3 minutos. Cuando la energía volvió, la caja había desaparecido y las cámaras que vigilaban el laboratorio regresaron con 48 segundos de video completamente negro. Semanas después, un informe filtrado de 97 páginas reveló la verdad oculta por la agencia ferroviaria. El túnel de Roviner fue construido sobre una zona geológica inestable, donde los sensores registraron desde los años 50 anomalías electromagnéticas y gravitacionales no explicadas. Los científicos lo habían clasificado extraoficialmente como zona de fractura liminal, un punto donde, según los estudios, la estructura del espacio-tiempo muestra irregularidades temporales. En palabras simples, un lugar donde la realidad es más delgada, más frágil, más vulnerable,
Según el informe, el tren 117 no solo desapareció, fue absorbido. No por la tierra, no por un derrumbe, no por un accidente en sí, no por una ruptura en la continuidad espacial, provocada por la combinación perfecta menos inmortal de vibración mecánica, energía cinética, punto de densidad de la niebla, composición mineral del túnel, C, condiciones atmosféricas, frecuencia de la luz del tren, y una anomalía latente que llevaba décadas creciendo. El informe terminaba con una frase tachada, pero recuperada digitalmente. El tren cruzó un umbral. No sabemos a dónde fue, pero sabemos que no fue destruido. Y luego, una línea final. Cerrar el caso, sellar el túnel. Nunca más permitir tránsito ferroviario en esta zona. El túnel fue sellado con concreto. Se colocaron placas metálicas. Reforzadas en guardias privados. Vigilan el área 24 séptima parte. No hay acceso. Pero los habitantes de Montélico afirman que algunas noches, entre las 2 y las 3 a.m., se escucha un tren pasando por la montaña. Un tren que no existe, un tren que nunca llegó, tren que sigue viajando en un túnel que se estira para siempre. Y, según quienes han oído esos sonidos, no viaja solo.